Durante las siguientes 48 horas, Rick Lagina y su equipo se negaron a basarse en una sola lectura. Regresaron una y otra vez ejecutando escaneo tras escaneo, desde diferentes ángulos, recalibrando su equipo e incluso cambiando las máquinas por completo, solo para eliminar la más mínima posibilidad de error. Cada vez esperaban alguna variación, alguna inconsistencia que sugiriera un fallo técnico o una mala interpretación. Pero no hubo ninguno. Los resultados llegaron con la misma claridad inquietante cada vez. Lentamente, casi a regañadientes, la posibilidad de error empezó a desaparecer. Lo que estaban viendo era real. Incluso los escépticos del equipo, los que inicialmente lo habían descartado como una anomalía, más comenzaron a cambiar de tono. Porque al fin y al cabo, las cifras no se doblegan ante el optimismo o la duda, simplemente reflejan lo que hay allí. Y lo que había allí yacía a más de 180 pies bajo la superficie. Esa profundidad lo cambió todo. No se trataba de un hallazgo superficial, ni de una curiosidad superficial que pudiera dejarse de lado o explorarse fácilmente. Los datos apuntaban a algo enterrado profundamente, aproximadamente, el equivalente a descender entre 18 y 22 pisos bajo tierra. Y para cualquiera que esté familiarizado con la larga y turbulenta historia de Oak Island, esa profundidad específica tenía un significado pesado, casi siniestro. Fue precisamente dentro de esta zona donde la isla sufrió sus reveses más graves. Hace décadas, incluso siglos atrás, los pozos se habían derrumbado sin previo aviso. Túneles enteros habían cedido como si el suelo mismo se negara a revelar sus secretos. En algunos casos, el agua subió violentamente inundando los pasajes en cuestión de minutos y obligando a las cuadrillas a abandonar su trabajo. Los informes históricos sugieren que al menos 6 incidentes de colapso importantes han ocurrido dentro de esta misma zona de profundidad durante los últimos 200 años. Así que esto no fue solo otra excavación, este fue un paso hacia la capa más peligrosa del pasado de Oak Island. Rick y su equipo comprendieron la gravedad de lo que les esperaba. Alcanzar esa profundidad no sería una simple cuestión de perforar hacia abajo. Cuanto más profundizaran, más impredecible se volvería el entorno. La presión aumenta significativamente en esos niveles. El suelo que parece estable cerca de la superficie se vuelve suelto y poco confiable. Capas de tierra, roca y restos de antiguas estructuras de madera de excavaciones anteriores se mezclan en una composición frágil e inestable. Y luego estaba la mayor amenaza de todas: el agua. Oak Island es conocida por sus túneles de inundación ocultos, canales naturales o posiblemente diseñados capaces de redirigir cantidades masivas de agua a cualquier sitio de excavación. Incluso un pequeño error de cálculo podría provocar una afluencia repentina llenando un pozo en cuestión de minutos. En determinadas zonas la presión es tan intensa que habría poco o ningún tiempo para reaccionar. Además, el riesgo estructural es constante. A tales profundidades, sin el refuerzo adecuado, las paredes de un pozo podrían colapsar en cualquier momento. Por eso las operaciones a este nivel exigen extremar precauciones, carcasas de acero, barreras reforzadas y sistemas de monitoreo continuo. Todo ello añade complejidad. Todo esto eleva los costos. Y en esta encrucijada, el equipo se enfrentaba a una elección clara e inevitable. Podrían continuar con cautela centrándose en investigaciones a nivel de superficie y métodos más seguros. O podrían correr el riesgo de adentrarse más profundamente en lo desconocido, donde las respuestas, cualesquiera que fueran, parecían estar esperando. La postura de Rick fue firme, pero no imprudente. Si había algo realmente significativo allí abajo, había que alcanzarlo, pero no a ciegas. No descuidadamente. Para Rick Lagina, Oak Island nunca ha sido un proyecto más. Es algo mucho más personal, una búsqueda de toda la vida, una pregunta que lo ha perseguido durante años. Solo durante la última década ha invertido más de $100 millones en esta búsqueda. Han ido y venido innumerables simulacros, escaneos y excavaciones. Cada nueva pista traía una oleada de esperanza solo para desvanecerse en la incertidumbre.
Pero esta vez se sintió diferente. Cuando a Rick se le presentaron los últimos datos del escaneo que mostraban una señal estructurada que abarcaba de 12 a 15 metros, a una profundidad de más de 180 pies, con una densidad que excedía con creces la del suelo circundante, no reaccionó de inmediato. En cambio, se quedó en silencio. Estudió la pantalla con atención, trazando las líneas y patrones como si intentara comprender no solo lo que mostraban, sino también lo que significaban. Luego, casi instintivamente, miró hacia el suelo bajo sus pies, como si intentara visualizar esa inmensa profundidad en su mente. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples pero llenas de significado. Esto es diferente. Nunca antes habíamos visto algo así. Era la primera vez que reconocía abiertamente que este descubrimiento podría diferenciarse de todo lo anterior. Había emoción en su voz, pero fue atenuada por algo más fuerte: la experiencia. Oak Island le había enseñado que toda señal prometedora conlleva sus propios riesgos, falsas, esperanzas, complicaciones técnicas y fallos inesperados. Así que su siguiente paso no fue apresurarse hacia adelante, sino ralentizar todo. Dejó claro a todo el equipo que cada dato sería verificado una y otra vez. Cada paso se planificaría con precisión, porque si esto fuera realmente tan significativo como parecía entonces, incluso un solo error podría destruir la oportunidad por completo. En ese momento, dos emociones fueron visibles en el rostro de Rick a la vez: la tranquila esperanza nacida de años de perseverancia, y el peso de la responsabilidad que conlleva la posibilidad de estar al borde de algo extraordinario. Porque para él nunca se trataba solo de tesoros, se trataba de respuestas, y por primera vez, esas respuestas parecían más cercanas que nunca. Pero en Oak Island, los escáneres por sí solos nunca son suficientes. Los datos pueden sugerir, insinuar y guiar, pero las pruebas solo provienen de la exploración. Fue entonces cuando la operación dio un giro decisivo. El equipo planificó 6 perforaciones separadas, en el mismo lugar, cada una con un ángulo diferente, y cada una diseñada para crear una imagen más clara de lo que había debajo. La primera perforadora descendió de manera constante, cortando capas de tierra, arcilla y roca sin incidentes. Todo parecía rutinario, hasta que no fue así. A medida que la profundidad se acercaba a entre 195 y 200 pies, la máquina comenzó a luchar. La resistencia aumentó drásticamente. Las lecturas de presión, que normalmente oscilaban entre 30 y 40 libras por pulgada cuadrada, de repente aumentaron a entre 90 y 110. Había algo sólido ahí abajo, algo mucho más denso que cualquier cosa a su alrededor. Y así, Oak Island, una vez más, envió una onda de choque a través del mundo de la búsqueda de tesoros. Durante los últimos 2 siglos se han gastado más de $300 millones en la búsqueda de sus secretos. Se han excavado decenas de pozos. Innumerables expediciones han acabado en fracaso. Sin embargo, este nuevo descubrimiento, un objeto, o posiblemente una estructura enterrada en las profundidades de la isla, tiene el potencial de cambiarlo todo. Las primeras estimaciones apuntan a un valor de unos $350 millones. Pero a medida que se analizan más datos, las implicaciones crecen aún más. Las lecturas de densidad son de 4 a 5 veces más altas que las del suelo circundante, y los datos sísmicos sugieren que puede que no se trate de un único objeto aislado, sino parte de un sistema subterráneo conectado. No solo un descubrimiento, sino algo mucho más complejo. Si esta teoría resulta cierta, el valor total podría ascender a entre 500 y 1.000 millones de dólares. Y sin embargo, el riesgo sigue siendo igualmente inmenso. Excavaciones profundas, inundaciones, colapso estructural, cualquiera de estos podría poner fin a la operación en un instante. Por eso el equipo no está de celebración. Aún no, porque Oak Island tiene una historia de esconder mayores misterios detrás de cada descubrimiento. Y ahora una pregunta surge por encima de todas las demás: si esto es solo una parte de lo que hay debajo, ¿qué tan vasta podría ser realmente toda la estructura oculta? El equipo estaba llevando a cabo otra operación de perforación normal. El mismo tipo de trabajo que habían estado haciendo durante años. Las máquinas funcionaban de manera constante.
Todo parecía normal en las pantallas de datos, y nadie tenía la más mínima idea de que en los siguientes minutos toda la historia estaba a punto de cambiar. Entonces, de repente, a medida que el taladro se hacía más profundo, empezó a mostrar una extraña resistencia. A una profundidad donde el suelo o la roca suelen atravesar fácilmente las máquinas, parecían chocar contra algo sólido. Ahora el operador inmediatamente desaceleró la perforación, luego la detuvo y verificó cuidadosamente los datos. Las lecturas en la pantalla se dispararon repentinamente entre 3 y 4 veces más que el rango normal. A primera vista parecía un fallo técnico, tal vez un error de sensor. Pero el equipo de Oak Island tiene demasiada experiencia para confiar en una sola lectura. Inmediatamente el mismo lugar fue escaneado con otra máquina. El resultado fue el mismo. Luego se realizó una tercera prueba con un sensor avanzado. Y una vez más, las lecturas fueron exactamente idénticas. A estas alturas ya estaba claro que no se trataba de un error. A unos 200 pies de profundidad, había una zona donde la densidad aumentaba de una manera completamente anormal hasta tal punto que no coincidía en absoluto con ningún patrón natural del suelo. Por un momento todo el sitio pareció congelarse. Todos seguían mirando entre las pantallas y el suelo, pero nadie tenía una respuesta clara. Llamaron inmediatamente a Rick Lagina. Él mismo analizó los datos, miró los gráficos, y después de permanecer en silencio durante unos segundos, simplemente dijo: «Esto no es normal. Hay algo grande ahí abajo». En ese momento el equipo entendió que no se trataba de una señal cualquiera. Esta podría ser la pista que habían estado esperando durante años, una señal que ahora era imposible de ignorar. Después de las primeras lecturas anormales, el equipo no perdió tiempo y pasó al siguiente paso, el escaneo a gran escala. Esta vez no se basaron únicamente en los datos de perforación. En el mismo lugar se desplegaron tecnologías avanzadas como radar de penetración terrestre GPR y escaneos sísmicos. Tan pronto como se completó el primer escaneo, los rostros en la sala de control cambiaron. En la pantalla se veía un patrón claro, no aleatorio, sino definido. Un análisis inicial reveló que la estructura de abajo podría tener entre 12 y 15 metros de largo y entre 6 y 8 metros de ancho. En la historia de Oak Island es muy raro recibir una señal tan grande y con una forma tan clara. Pero la verdadera sorpresa se produjo cuando se analizaron los datos de densidad. Se descubrió que la densidad de esa zona era aproximadamente de 4 a 5 veces mayor que la del suelo circundante, donde la densidad normal del suelo es de alrededor de 2,0 gramos por centímetro cúbico. Las lecturas cerca de este objeto alcanzaban entre 8 y 10 gramos por centímetro cúbico. El escaneo sísmico fortaleció aún más este hallazgo. La forma en que las ondas rebotaban en el objeto demostró que no se trataba de un espacio hueco, sino de una masa sólida y compacta. En algunos lugares la señal era tan fuerte que hubo que recalibrar la máquina. Un experto, después de ver los datos, dijo que esto no parece en absoluto una formación geológica típica. El operador ralentizó inmediatamente la perforación y se extrajo la primera muestra de testigo. En el momento en que salió la muestra, toda la atmósfera cambió. No era solo tierra. En él se veían claramente pequeños fragmentos metálicos de entre 2 y 5 milímetros de tamaño. Al principio, se sospechaba que se trataba de contaminación, quizá de partículas del equipo de perforación. Pero cuando las muestras segunda y tercera tomadas a unos 198 y 205 pies de profundidad también mostraron los mismos rastros metálicos. La duda comenzó a desvanecerse lentamente. Del total de 6 núcleos de perforación, 4 confirmaron una presencia similar de metal, lo que fue mucho más que una simple coincidencia. Estas muestras se enviaron inmediatamente al laboratorio, donde el análisis inicial reveló que contenían entre un 65 y un 75% de concentración de hierro. Vea, junto con algunos rastros de aleación que se consideran poco comunes para una formación natural a esta profundidad. Algunos fragmentos eran tan densos que se midió que su dureza era casi el doble que la de la roca normal. Un geólogo consultor dijo claramente que esto no parece un depósito mineral aleatorio, sino que sugiere que debajo podría haber un objeto sólido y estructurado. Lo que hasta ahora era solo una teoría,
se estaba convirtiendo poco a poco en una prueba. Múltiples impactos de taladro, resistencia metálica constante y fragmentos encontrados repetidamente apuntaban hacia la misma conclusión. Esto no es solo tierra ahí abajo. Hay algo sólido, pesado y posiblemente colocado intencionadamente. Hasta ahora las perforaciones y los escaneos han demostrado que hay algo sólido debajo. Pero ahora comenzaba la verdadera pregunta. ¿Qué es exactamente? A medida que se analizaban en detalle los datos sísmicos y del radar de penetración terrestre, comenzó a surgir un detalle nuevo y aún más impactante. La estructura visible debajo no fue completamente aleatoria. En algunas áreas sus límites parecían sorprendentemente rectos, y el patrón general parecía una forma definida, no una formación natural dispersa. En imágenes 3D avanzadas, el modelo mostró que la estructura se extendía entre 12 y 15 metros, y en algunas secciones los ángulos estaban entre 70 y 90 grados, algo que rara vez se ve de forma tan limpia en la naturaleza. Este fue el punto donde los expertos realmente se dividieron. Algunos geólogos dijeron que si bien es inusual, la naturaleza a veces puede crear este tipo de formaciones en condiciones extremas. Pero por otro lado afirmaron claramente algunos especialistas, este patrón parece muy organizado, casi diseñado. La mayor confusión provino de la distribución de la densidad. Si se tratara de un depósito natural, la densidad cambiaría gradualmente. Pero aquí las lecturas fueron abruptas. En algunas zonas aparecieron repentinos bloques de alta densidad rodeados por capas de densidad comparativamente más baja, como si las capas estuvieran dispuestas deliberadamente. En un escaneo incluso parecía que la estructura estaba dividida en múltiples segmentos como diferentes bloques conectados entre sí. Rick Lagina y su equipo verificaron estos datos una y otra vez. Revisaron mapas históricos antiguos, datos de excavaciones anteriores e incluso teorías centenarias relacionadas con Oak Island. Porque si esta estructura realmente resulta ser hecha por el hombre, significaría que alguien hace años, tal vez siglos, enterró intencionalmente algo a tal profundidad y además con una precisión increíble. Pero todavía no hubo una respuesta final. Y esa es la mayor fortaleza de Oak Island y su mayor misterio. Cada respuesta solo conduce a una nueva pregunta. Ahora, a medida que se hacía más claro que debajo existía algo grande y posiblemente estructurado, los expertos comenzaron a tomar en serio las viejas teorías de Oak Island nuevamente. Debido a que esta isla no es un lugar común y corriente, la búsqueda de tesoros se lleva a cabo aquí desde hace casi 200 años. Desde que comenzaron las primeras excavaciones en 1795, se han realizado decenas de expediciones y en conjunto se han gastado más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias. Cada generación ha encontrado algo. Pero la verdad completa nunca ha salido a la luz. Y ahora por primera vez parece que esa pieza que falta finalmente podría estar apareciendo. La discusión más grande comenzó una vez más en torno a los caballeros templarios. Los historiadores creen que durante el siglo XIII, los templarios poseían inmensas riquezas y artefactos sagrados. Cuando comenzaron las acciones contra ellos en Europa, una teoría dice que escondieron su tesoro en lugares secretos. Algunos investigadores creen que Oak Island podría ser uno de esos lugares. Si esto resulta ser cierto, entonces, la estructura que se encuentra debajo no es solo un simple objeto de metal, sino posiblemente una bóveda antigua, escondida intencionalmente a una profundidad de casi 200 pies. Junto con esto, la teoría del tesoro pirata también comenzó a ganar atención nuevamente, especialmente el nombre del capitán Kidd. Se dice que para proteger su tesoro creó complejos sistemas subterráneos, túneles de inundación, excavaciones en capas y cámaras ocultas. Ya se han encontrado signos de este tipo de sistemas de inundaciones en Oak Island, por lo que esta teoría tampoco puede descartarse por completo. Pero esta vez, la diferencia es que por primera vez los datos científicos parecen coincidir con estas historias. Una señal estructurada de 12 a 15 metros, lecturas de alta densidad y evidencia metálica. Todo esto en conjunto fortalece la posibilidad
de que esto no sea solo una formación natural. Algunos expertos incluso dicen que si este descubrimiento resulta ser un artefacto histórico, su valor no se quedará en solo 350 millones de dólares. Podría ir más allá de los 1.000 millones de dólares si se le suma la importancia histórica. Rick Lagina y su equipo ya no se limitan a investigar. Están intentando decodificar la historia. En juego financiero 350 millones de dólares o incluso más. A estas alturas, ya estaba claro que lo que se había encontrado en Oak Island no es solo un objeto misterioso. También hay un enorme ángulo financiero detrás de esto. Según las estimaciones iniciales, la estructura detectada hasta ahora está valorada en alrededor de 350 millones de dólares, más de 2.900 millones de rupias. Este cálculo se basa únicamente en la densidad y el tamaño del metal entre 12 y 15 metros y los precios actuales del oro. Pero la verdadera historia no termina aquí, porque a medida que se analizan más los datos, surge una nueva posibilidad. Es posible que este objeto no esté solo. Los escaneos sísmicos y los mapas de densidad sugieren que podría haber un sistema subterráneo conectado debajo. Eso significa que alrededor de la estructura principal podría haber más cámaras bóvedas o compartimentos ocultos. Si esta teoría resulta ser cierta, el valor total podría saltar directamente de 500 millones a 1.000 millones de dólares, más de 8.000 millones de rupias. Y aquí es donde este descubrimiento deja de ser solo un misterio y se convierte en una enorme apuesta financiera. Rick Lagina y su equipo ya han invertido más de 100 millones de dólares en Oak Island, pero cada nuevo taladro, cada nuevo eje, cada nueva máquina, cada uno cuesta millones. Solo para comenzar la siguiente fase de excavación profunda, el costo estimado por sí solo podría ser de otros 20 a 30 millones de dólares. Eso significa que el riesgo es tan grande como la recompensa. Ahora el equipo se enfrenta a una decisión difícil. Deberían ir a lo seguro y detenerse en el descubrimiento actual con una excavación limitada, o iniciar una operación a gran escala para abrir todo el sistema donde tanto la inversión como el riesgo se multiplicarán. Pero la historia de Oak Island dice una cosa claramente: no tiene sentido hacer las cosas a medias aquí. O no encuentras nada o todo cambia. Rick dijo claramente en una reunión que si hay un sistema ahí abajo, entonces tenemos que entenderlo por completo. No estamos aquí solo para rascar superficies. Ahora esto ya no es solo una búsqueda del tesoro. Se ha convertido en una operación de alto riesgo y alta recompensa, donde cada decisión puede marcar una diferencia de millones. Riesgos y peligros. Un error, todo se acabó. Ahora la pregunta no es solo qué hay ahí abajo. La verdadera pregunta es qué tan peligroso será alcanzarlo. La historia de Oak Island muestra claramente que en esta isla el peligro viene antes que el tesoro. Durante los últimos 200 años se han realizado muchos intentos de excavación importantes aquí, y los mismos problemas han aparecido una y otra vez. Túneles de inundación, colapso de pozos e inestabilidad subterránea. Eso significa que el equipo no se enfrenta solo a un misterio. Se están preparando para entrar en una zona donde incluso un pequeño error puede acabar con toda la operación. El mayor peligro es el agua. El problema más notorio de Oak Island siempre han sido sus túneles contra inundaciones. Tan pronto como la excavación toca una capa sensible, el agua de mar puede entrar con presión. Y según algunas estimaciones en determinados tramos subterráneos, la presión del agua puede ser tan alta que un pozo puede llenarse de agua en cuestión de minutos. Esto significa que si hay incluso un pequeño error en los sistemas de bombeo, los sellos o la carcasa, equipos valorados en millones pueden quedar atrapados debajo y toda la excavación puede detenerse. El segundo gran peligro es el colapso. A tales profundidades, alrededor de 180 a 220 pies, el suelo no es estable. El suelo, la roca, los viejos soportes de madera y las capas centenarias alteradas se combinan para hacer que la estructura sea extremadamente débil. Sin una carcasa de acero, paredes reforzadas y un control constante, todo el pozo puede hundirse repentinamente. Y aquí no se trata solo de dinero. También hay vidas en riesgo. El tercer problema es el oxígeno y la seguridad subterránea.
En excavaciones profundas el flujo de aire puede reducirse, los gases pueden quedar atrapados y resulta riesgoso para los trabajadores permanecer debajo durante largos periodos. Por eso serán necesarios sistemas de ventilación, sensores, salidas de emergencia y vigilancia las 24 horas. Y todo ello encarecerá aún más el coste de la operación. Rick Lagina y su equipo entienden claramente que junto con la emoción, ahora se requiere extrema precaución. Este no es un lugar donde las decisiones emocionales puedan impulsar a investigar. Antes de profundizar ni siquiera un pie más, cada plan, cada sistema de soporte, cada configuración de bombeo y cada control de seguridad deben calcularse cuidadosamente. Ahora que había quedado casi claro que algo grande y sólido existe debajo, la pregunta más importante era, ¿cómo llegar a eso? La historia de Oak Island ha demostrado una y otra vez que las excavaciones aleatorias aquí solo conducen a una pérdida de tiempo y dinero. Por eso esta vez, el equipo preparó un plan de excavación completamente científico y calculado. La primera decisión fue que no comenzarían a excavar intensamente de inmediato, sino que enviarían sondas con cámaras de alta resolución. Estas sondas pueden alcanzar entre 210 y 230 pies y proporcionar imágenes en tiempo real en calidad 4K. El equipo seleccionó de 3 a 5 puntos de sonda diferentes para poder ver el objeto desde múltiples ángulos y evitar la excavación a ciegas. Después surgió el plan de excavar un pozo más amplio. Esta vez, en lugar de pequeños agujeros perforados, se creará un pozo reforzado de aproximadamente 9 a 10 pies de ancho. Para ello, se utilizará una carcasa de acero de 1 a 1 y 5 pulgadas de espesor, capas selladoras de agua y un sistema de bombeo de alta capacidad capaz de extraer alrededor de 20.000 a 30.000 litros de agua por hora. Porque en Oak Island, el mayor peligro siguen siendo los túneles de inundación, que en cualquier momento pueden llenar todo el pozo de agua. El coste estimado de toda esta operación podría ascender a entre 25 y 40 millones de dólares, de los cuales se espera que entre 5 y 7 millones de dólares se gasten solo en equipamiento y configuración. Un equipo de entre 80 y 100 trabajadores cualificados trabajará en turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana, para que la excavación continúe sin interrupciones. Pero la mayor diferencia esta vez es el enfoque. Antes la investigación se basaba en prueba y error, pero ahora cada paso se basa en datos. La presión del suelo, la estabilidad del suelo, el flujo de agua, todo se simula de antemano. Se están instalando sensores y sistemas de alerta automatizados para un monitoreo en tiempo real, de modo que incluso el más mínimo cambio pueda detectarse al instante. Tan pronto como salió la noticia de este nuevo descubrimiento en Oak Island, se creó un gran revuelo en toda la industria minera y de búsqueda de tesoros. Al principio, muchos expertos ni siquiera se lo tomaron en serio. Pensaron que sería simplemente otra anomalía sobrevalorada como antes. Pero a medida que comenzaron a salir más datos, una profundidad de 180 a 220 pies, una estructura de 12 a 15 metros y lecturas de densidad de 4 a 5 veces mayores, su actitud comenzó a cambiar. Algunos expertos en minería lo llamaron un momento decisivo directo. Creen que si esta estructura resulta ser hecha por el hombre o un depósito de alto valor, podría cambiar no solo Oak Island, sino toda la historia de la búsqueda de tesoros moderna. Un analista de la industria incluso estimó que si se trata de un sistema conectado, su valor total podría alcanzar entre 500 y 1.000 millones de dólares, lo que sería mucho mayor que cualquier descubrimiento de un solo sitio hasta ahora. Pero no todo el mundo está convencido. Muchos geólogos e ingenieros de minas experimentados todavía se muestran escépticos. Dicen que la historia de Oak Island está llena de señales engañosas. A lo largo de los últimos 200 años se han encontrado numerosas anomalías importantes. Se han gastado millones, pero al final no salió nada concluyente. Algunos expertos dicen claramente que hasta que se realice una excavación completa y una exposición física, estos son solo datos, no pruebas. Se ve una clara división dentro de la industria. Un lado cree que esto podría ser un descubrimiento único en la vida, y el otro lo ve como una sobreinterpretación arriesgada.
Pero lo interesante es que ambas partes coinciden en un punto. Este momento podría ser el mayor punto de inflexión en la historia de Oak Island. Las discusiones sobre este tema ya han comenzado en conferencias de minería, y algunas empresas incluso planean aplicar tecnologías de escaneo profundo similares en sus propios sitios. Eso significa que el impacto no se limitará únicamente a Oak Island. Para Rick Lagina y su equipo, estas reacciones encontradas no son nada nuevo. Pero esta vez la diferencia es que el debate no es sobre teoría. Se trata de datos. Incluso después de tanto explorar, escanear y analizar, una verdad sigue clara. El objeto aún no ha sido revelado completamente. Lo que sea que tenga el equipo en este momento son solo datos y también incompletos. Radar de penetración terrestre. Exploraciones sísmicas. Nuestros núcleos de perforación muestran que existe algo grande y sólido a una profundidad de alrededor de 180 a 220 pies, con un tamaño de alrededor de 12 a 15 metros. Se han encontrado fragmentos metálicos. Las lecturas de densidad son de 4 a 5 veces más altas que las del suelo circundante, y el mismo patrón se ha repetido en múltiples puntos de perforación. Pero incluso entonces, la estructura real todavía está oculta bajo tierra. No ha sido completamente expuesto. Eso significa que lo que estamos viendo es solo un vistazo, no la historia completa. Y tal vez esa sea la mayor especialidad de Oak Island. Cada respuesta conduce a una pregunta aún mayor. La parte más interesante es que los datos sísmicos recientes sugieren que podría no tratarse de un solo objeto. En algunos escaneos se han detectado bolsas de densidad similar en áreas cercanas, lo que sugiere un patrón subterráneo conectado. Si esto resulta ser cierto, significaría que debajo no hay una sola estructura, sino un sistema completo, múltiples capas, cámaras o bóvedas. Aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo, porque si el valor estimado de una sola estructura ya ronda los $350 millones, imaginemos hasta dónde podría llegar si resulta ser un sistema completo. $500 millones, $1.000 millones o incluso más. Pero la historia de Oak Island también muestra que cualquier cosa puede cambiar en el último momento. La excavación aún no está completa, la estructura no ha sido revelada, y cada paso siguiente está lleno de riesgos. Rick Lagina y su equipo lo entienden muy bien. No es momento de celebraciones, sino de paciencia y precisión. Pero una cosa ahora está completamente clara. Esta historia no ha terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Y la pregunta más importante aún permanece. Si se trata solo de un objeto, ¿qué masa podría tener todo el sistema que se encuentra debajo? Suscribir. Porque el siguiente paso resolverá este misterio para siempre, o lo hará aún más profundo.